Bueno, vamos a comenzar nuestra jornada de ahora. Hemos cambiado un poco la temática porque el tema que se había pensado o que habíamos programado era historia del franciscanismo en El Salvador. Pero con René y el equipo veíamos que ese tema ya lo había dado Monseñor y ustedes estuvieron ahí. Entonces, pensándolo, qué hacer, pues decidimos comenzar a desarrollar para entender a Monseñor Romero. Para poderlo entender es necesario ubicarlo en su contexto histórico. Primero, pues encontramos con una economía sostenida por el monocultivo. Estamos hablando de, él llega al obispado en la década del 70, que en los últimos 5 años del 70, una población extremadamente pobre, una economía sostenida por el monocultivo, que sería la producción del café, posesión de las tierras en pocas manos, o sea, muchos terratenientes, o al contrario, pocos terratenientes con muchas cantidades de tierra, con una población mayoritariamente campesina. El grueso de la población se ha ubicado o siempre estuvo alrededor de la agricultura, trabajando en fincas, en hacienda o cultivando sus pequeñas parcelas. A la explotación tanto en el campo como en la ciudad. Vamos viendo cómo se da toda una circunstancia bastante curiosa de explotación, con una concepción empresarial, a mi juicio, y abro un paréntesis, a mi juicio todavía se sigue manteniendo, cierro el paréntesis, bajo una perspectiva capitalista colonial, yo así le llamo. Es un capitalismo que ha venido caminando desde 1821 hasta el 2021, con pandemia y todo, pero su visión es cómo se explotó la economía en la época de la colonia. ¿Cómo así? Se revienta la misma mano de obra, es la que hace todo, la economía la mantiene la misma mano de obra, los impuestos los mantienen la misma mano de obra, que sería clase media baja. Entonces, aquí vamos viendo cómo se va generando toda una circunstancia bastante fuerte, y esa situación de explotación en el campo y la ciudad va a dar el surgimiento de los movimientos sociales, que desde 1916 comienza el movimiento sindical a tener pequeñas incursiones, va a llegar hasta 1926, donde ya se conforman los primeros sindicatos. 1930 se conforma el Partido Comunista, se estructura en el lapso de un año, 1930-1931, y apoyan, cuando ya se han estructurado, se van a trabajo de campo, van a formar sindicatos para la zona San Salvador y Occidente, especialmente en Santa Ana, Huachapán y Sonsonate. ¿Qué es lo que va a suceder en la parte de Sonsonate? Es que Maximiliano Hernández Martínez ya dio golpe de estado y ha dejado
ha visto a bien llevar adelante las elecciones municipales, que eran para diciembre de 1931. Los indígenas pretenden participar, y de hecho participan como candidatos para alcaldes, y ganan las elecciones. Claro, quien les va a dar cierto soporte teórico y técnico va a ser el Partido Comunista. Pero al ver que ganan los indígenas, que su objetivo era recuperar las tierras comunales y ejidales perdidas en 1881 a través de un decreto de ley, es ahí donde estos ganan las elecciones, van para las alcaldías, pero Martínez no les permite el triunfo. ¿Qué es lo que va a suceder? Pues se va a dar el levantamiento del 32, el movimiento sindical es aniquilado, desde es la famosa masacre del 32, y de ahí para allá, pues prácticamente el movimiento popular ha tenido sus altas y sus bajas. Pero en el 60 va a tener una fuerza Andes 21 de junio. Algunos de ustedes se recordarán de esa marcha o de esa huelga. Se van a tirar al paro los docentes, todo el sector público, y le doblan el brazo al Estado, a Sánchez Hernández. Luego, pues en la década del 70 comienza a surgir el movimiento guerrillero que se va a dar de la división del Partido Comunista, se va a separar entre un pleito entre Handal y Cayetano Carpio, y el conflicto es el apoyo que se le dio como Partido Comunista al gobierno en la guerra contra Honduras. Entonces, este Cayetano Carpio no está de acuerdo y se separa. Al separarse, él lleva el pensamiento de llevar una que la única forma de llegar al poder no es a través de las urnas, tal como lo plantea el Partido Comunista, sino a través de la vía armada. Y va a crear las Fuerzas Populares de Liberación. Paralelamente a las FPL va a aparecer un grupo de estudiantes universitarios que van a comenzar a tener contacto con la realidad y deciden formar el Ejército Revolucionario del Pueblo. A mediados del 70, cuando ejecutan a Roque Dalton, pues hay un grupo que se separa del ERP y va a formar la Resistencia Nacional. Entonces ya vamos viendo cómo van surgiendo tres grupos guerrilleros, y a la par de surgimiento de estos tres grupos guerrilleros va a aparecer el movimiento social. Este movimiento social va a surgir a través de los sindicatos, pero cuando hablamos de sindicalismo, hay dos tipos de sindicalismo. El sindicalismo corporativo, que es el que está a favor del Estado y es pro-patronal, y el sindicalismo leninista, que es el planteamiento de que el sindicato se convierte en una herramienta para transformaciones políticas. Entonces, la izquierda, el movimiento guerrillero, comienza a crear organizaciones populares y comienza a organizar a la población. Cuando comienza a organizar la población, el Estado comienza la represión de forma sistemática. Entonces se da la represión de todo el movimiento sindical y persecución y aniquilamiento de la oposición, lo que sería la doctrina de la seguridad nacional. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Estamos claros hasta ahí? Cualquiera que quiera intervenir, levanta la mano. Ahí está la manita, ¿no? En la parte inferior derecha. Bueno, entonces estamos en la persecución y aniquilamiento de la oposición. Comienza la persecución sistemática y esto lo que hace es que mucha gente comience a engrosar el movimiento popular. Y al engrosar el movimiento popular, pues se vuelve tierra fértil para el movimiento guerrillero. Y en este contexto social aparece Monseñor Romero, en donde se está dando una persecución y aniquilamiento de la oposición, la represión de los movimientos sociales y el fortalecimiento de los movimientos sociales. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Sandro, ¿alguna pregunta?
¿Todo bien? ¿Todo bien? Iris, ¿algún comentario? Iris. Hola, por el momento no, gracias, porque me integré ya había comenzado y he corrido porque vengo de otra reunión, pero aquí ya estoy agarrando el hilo. Eso me llega. Mi hermano, es un gusto verles. Gracias. Gracias. Héctor, ¿alguna pregunta o algún comentario? Quizás eso me hace recordar cuando estaba ahí por el bachillerato y veía esta parte de la historia, ¿verdad? Y yo creo que siempre la voy a relacionar a este hecho que, bueno, hasta en estas campañas últimas ya no se ha visto. Siempre, y de todos modos, como estamos hablando de política, se vale este hecho de que Arena siempre empieza su campaña en Izalco, ¿verdad? Sí. Y tiene que ver mucho con lo que usted está hablando, porque ellos dicen de que ellos lo manejan que fue la primera represión del comunismo. Cuando hicieron esa masacre de 1932, ¿verdad? Y entonces, pero sí, así es. Y la mayoría de gente se la cree de la forma como ellos se la cuentan. Pero realmente este fue un hecho bien trágico, ¿verdad? Porque esta gente que estaba así como aglomerada y como organizada, pues realmente le engañaron. Le engañaron para masacrarla. O sea, esa no fue una lucha así, digamos, de gente armada. Fue gente que la convocaron a engañar de forma, o sea, por medio de engaño, y solo fue para matarlos. Entonces, y cuando ellos empiezan, siempre me hace recordar, cuando se habla de esto, este hecho que Arena siempre ha dicho, que se empieza la campaña política en Izalco, porque ahí fue fue la primera lucha contra el comunismo, ¿verdad? Cuando realmente no fue así. Correcto. Cuando realmente no fue así. Creo que eso. Correcto. Ajá. Lo que dice Héctor tiene razón. Hay un documento de una periodista que hizo un trabajo de investigación bastante curioso. La periodista se llama Sheila Candelario. Es un documento donde hace ver cómo los medios de comunicación Martínez tiene que buscar un culpable. Y el único culpable palpable en ese momento era el Partido Comunista. Entonces le echan al Partido Comunista y prácticamente cuando yo leí ese artículo yo me ponía a pensar, pues chica, los muertos ni los muertos descansan en paz. Porque lo que dice Héctor tiene razón. Comienzan a convocarlos para tener un mayor control, les van a dar una cédula de vecindad y hacen bajar a todos los indígenas de sus territorios hacia la alcaldía, y en las alcaldías los iban entrando de 10 en 10 y los sacaban por la puerta de atrás. Y de una vez se los llevaban al cementerio y ahí los fusilaban. Fue un aniquilamiento de una insurrección o bueno, un aniquilamiento cultural que duró más o menos una semana. Entonces es bien curioso. Tantos muertos que comenzaron en las fosas comunes, quedaron casi a flor de tierra y los animales comenzaron a sacarlos. Y comenzó a expandirse enfermedades por la pudrición de los muertos. Y es ahí donde Martínez va a aprovechar los medios de comunicación y va a decir que eso fue culpa del Partido Comunista. O sea, ahí donde yo decía, estos muertos que fueron asesinados, pues ni muertos descansan en paz. Héctor levantó la mano, ¿sí? Sí, porque entonces yo veo cómo la historia al final siempre es manipulada por el quien tiene el poder, ¿verdad? Y cuando hablo yo de esta parte de la campaña, pues, y que a mí me llama la atención cómo mucha gente esta campaña, este inicio de campaña lo celebraba a lo grande, como que era un gran triunfo, como que si era algo, o sea, algo como muy así, como una gran hazaña la que se cometió con esa pobre gente. Y yo digo, el hecho de que este partido iba y empezaba su campaña allí era como matar dos veces a las mismas víctimas, ¿verdad? Porque de por sí ya las habían asesinado. Y luego yo veo ir a hacer toda esa fiesta es como burlarse de aquella pobre gente indígena que luchaba por sus derechos y que al final fue asesinada por su lucha, pues. Y ni siquiera en un enfrentamiento justo, sino que de una forma muy cruel, muy vil y muy tirana de hacerlo, ¿verdad? Lo que usted decía,
Y esa parte quizás es la más cruel, ver que allí iban todos, hombres, mujeres y gente. Yo creo que ahí quizás iba hasta gente que no tenía nada que ver con el movimiento, pues. Y con hacerlo a lo largo de la historia, después surge este partido y lo sigue haciendo de esa manera, yo creo que es como burlarse dos veces de la misma gente que asesinaron, pues. Solamente. Así es, y tiene razón, ¿no? Tiene razón, esa es la idea política que ellos ocupan. Iris. Sí, están hablando de la masacre del 22. 1932. 32. Sí. Y con de esa solo he escuchado hasta ahorita que estoy, no he leído, que ese es mi pecado, ¿verdad? Pero solo lo he escuchado. Y ahorita que estoy todavía atando cabos de algunos compañeros que son de ese lugar, y que él con mucho orgullo dice, ¿verdad? Yo soy de los indios, de los indígenas, de los guerreros. Bueno, él este compañero es admirable. Pero hoy escuchándolo, qué impactante realmente, ¿verdad? Tantas cosas que bueno, que hemos leído o que hemos escuchado, impactantes. Y esto de la del 21 de julio siempre me he preguntado, y solo supe que fue una gran masacre también, ¿verdad? Pero que siempre se recuerda. Y solo comentarios. Tengo ese pecado también de no haber leído en sí de ese 21 de julio, ¿verdad? Entonces hoy me estoy acordando porque yo trabajo cerca de ese lugar donde fue la masacre. Pero muchas gracias. La de los estudiantes. No puedo compartir. Gracias. Sí, de los estudiantes. Julio, ¿cómo estamos? Gracias a Dios. Adelante, bien, hermano. Julio, Raúl, paz y bien. Paz y bien. Aquí estoy escuchando esta gran exposición, excelente, y realmente algo que destacar, ¿verdad? Creo que en esa masacre fue liderada por el abuelo de Calderón Sol, ¿verdad? No sabía. Sí, prácticamente ellos, como que un general que tuvo a cargo de eso. Y como decía el hermano Héctor, ¿verdad? Realmente celebrar esto es como burlarse de esos acontecimientos. Y al final, pues, ya sea derechas o izquierdas radicales, siempre hacen un daño enorme a las sociedades, ¿verdad? Porque al final se sale, Sí. pues, se sale manipulando a las personas que en realidad, pues, a veces su lucha es muy justa y aceptable. Pero el problema es cuando, si usted ve, pues, los que lideran las izquierdas o las derechas, viven en una grande residencia, ¿verdad? Viven a todo lujo. En cambio, sus seguidores siempre en zonas marginales, y nunca se sube de estatus realmente, porque las cúpulas de estos movimientos son quienes imponen a las personas que van a gobernar o van a estar a cargo de ciertas instituciones, ¿verdad? Lastimosamente, ese levantamiento que se da por las injusticias estaba muy, muy bueno, ¿verdad? Pero a veces, pues, no se tiene como el suficiente apoyo para que el mismo pueblo sea el salvador del pueblo, ¿verdad? Porque solamente el pueblo va a salvar al pueblo, nadie más. Y a veces hay personajes que se aprovechan de ese contexto que se está viviendo en el momento, ¿verdad? Y vemos ahorita, pues, realmente la ultraderecha, pues, está perdiendo poder, y surge un nuevo movimiento que ojalá, primero Dios, que no llegue también a esos extremos que de corromperse. A lo mismo. Correcto. Correcto. Héctor. Solamente. Solo agregar algo, y quizás siempre recordando de esto, en 1932 el personaje que más destaca y el más mencionado es Feliciano Ama, ¿verdad? Este indígena que era líder como de esa comunidad. Pero si recordamos, como que la historia en ese momento se repite, porque ya en 1833 habían matado a Anastasio Aquino, ¿verdad? Anastasio Aquino, exacto, 100 años antes. 199 años, sí, casi 100 años antes. Entonces, como y la historia de Anastasio Aquino es muy similar a la de este grupo de campesinos del área de Izalco. Entonces, y prácticamente la historia se ha venido repitiendo. Yo creo que ahí después, cuando usted vaya entrando en el contexto, se va a ver que como el señor Romero, como que la cosa siempre es, o sea, como que era una tendencia a repetir los mismos acontecimientos del pasado. Sí.
Solamente. Sí, es que es bien curioso la época de Monseñor Romero, porque es como tener una pila con 4 chorros y los 4 chorros los tenemos abiertos y en ese momento hay agua y hay agua en cantidades con mucha presión y la pila que sería como la realidad se llena y se llena rápido y cuando uno se está llenando la pila y quiere cerrar los chorros como que uno se vuelve torpe y va despacio y va despacio y si son 4 chorros la pila rebalsa. Entonces, qué es lo que va a suceder en ese contexto? Es que el surgimiento del movimiento de las organizaciones sociales, al principio Monseñor Romero lo ve con desconfianza, pero la desconfianza que tiene Monseñor Romero se justifica desde el planteamiento que tiene la Iglesia del movimiento comunista, de los movimientos de izquierda. Pero cuando él lo pasan de San Miguel a secretario aquí a San Salvador y de San Salvador lo nombran obispo de Santiago de María, ya Monseñor entra en contacto con la realidad, ya una realidad que es golpeante, de trabajo de mucha explotación. Entonces eso a él lo va a ir golpeando. Sigamos viendo. Por otro lado, tenemos el contexto eclesial, que se va a dar el replanteamiento de la Iglesia ante los retos del siglo XX. Va a surgir el Concilio Vaticano II, tocando estos 3 grandes temas: la realidad, una pastoral que responda a esa realidad y cae en la cuenta que es necesario tomar una opción, y es la opción por los pobres. El Concilio Vaticano II, pues vienen los obispos que fueron al Vaticano y regresan, ven que el concilio es bueno, pero así como está escrito es pensada para una iglesia de primer mundo. Entonces caen en la cuenta que es necesario contextualizar o volver latinoamericano el texto del Concilio Vaticano II. Y es así como se va a convocar a la Segunda Conferencia Episcopal Latinoamericana, conocido como Medellín. ¿Cuál va a ser el objetivo central? Contextualizar el Concilio Vaticano II, volverlo nuestro. La realidad es común en América Latina. Los obispos caen en la cuenta que también es necesario tomar una opción por los pobres y deben de buscar una pastoral que responda a esa realidad. Y es ahí donde, en ese movimiento entre el 62 que arranca el Vaticano y el 69 que se da la Conferencia Episcopal Latinoamericana de Medellín, donde se da toda una serie de transformaciones eclesiales de una forma increíble. En estos contextos podemos analizar el actuar de Monseñor Romero, y me gustaría reflexionar desde 2 ámbitos, el teológico y el filosófico. Desde el teológico hay un acontecimiento que le va a marcar, y es el asesinato del padre Rutilio, que estuvimos celebrando ayer. Muchos estudiosos ven en este acontecimiento como la gota que derrama del vaso y que lo va a terminar de empujar en su conversión. ¿Por qué digo yo que es la gota que derrama el vaso? Porque anteriormente, cuando él estaba en Santiago de María, se da la masacre de San Agustín, 3 calles. ¿Y cómo se llama este otro lugar? Que la guerrilla le decía Radiola. Sinquera. Entonces se da una masacre en esos sectores donde unos campesinos venían de una formación de iglesia y los agarran y los masacran. Veamos en qué consiste la conversión religiosa. La definición que podemos precisar es el proceso gradual o repentino por el que una persona, hasta entonces dividida interiormente y conscientemente equivocada y desdichada, logra su unidad y se vuelve conscientemente acertada, superior y feliz,
mediante un dominio más firme de las realidades religiosas. ¿Qué implica eso? Que cuando uno no es converso, anda disperso, ¿verdad? Anda en todo, está en todo menos en misa, como decimos nosotros el dicho. Que podrá ser un bolo empedernido, un mujeriego empedernido, que no le importe el ámbito religioso, etc. Pero él sabe que está dividido, él sabe que es bolo, que es mujeriego, que no le interesa lo religioso, etc. Pero ¿qué es lo que pasa entonces? Cuando logra la conversión es cuando él logra integrar todo y lo lleva a un cambio. Sigamos viendo. Se discute si la conversión debe limitarse al cambio repentino o también la transformación gradual. Hay de todo. Yo creo que en la conversión no podemos decir es así. Por ejemplo, en San Pablo es de golpe. En San Francisco es una transformación gradual. Él comienza a tener ciertas nociones, va a la guerra, es tomado preso, regresa a la casa, anda dando vueltas en su cabeza. Es un proceso gradual. San Pablo no, lo botó del caballo, aunque el texto no dice que iba a caballo, sino que tiene un encuentro fuerte con Dios. Entonces, esa conversión es repentina. Igual es con nosotros. Hay gente que tiene transformaciones radicales y son repentinas. Hay otras que no. Es gradual. Para unos puede ser a corto plazo, a otros mediano plazo y otros a largo plazo. Se suelen distinguir en la conversión 3 etapas. La primera, el convertido pasará por una fase de inquietud y cuestionamiento conflictivo, que no queda satisfecho con las cosas que hace. Entonces, ahí donde comienza la inquietud y comienza un cuestionamiento, lo cual le lleva a un conflicto. Me salté uno. El paso 2, la persona enfrentaría la crisis de conversión. Él está en conflicto y llega un momento en que se topa con un problema que tiene que enfrentar. Es un sí o sí. Y es ahí lo que va a generar la conversión. El paso 3 se caracteriza por un sentimiento de paz y armonía. Le da solución a su conflicto del siguiente paso. Ya él se siente con tranquilidad y armonía, y esa tranquilidad y armonía le está diciendo que la decisión que ha tomado es buena. En el periodo ulterior al asentamiento, el convertido desarrollará una actividad concorde con su nueva visión religiosa, fortaleciendo los nuevos esquemas. Es ahí donde viene la necesidad de reunirse con otro que tiene similar condición. Visto que desde la filosofía de la religión podríamos decir que comienza a buscar el religarse, el buscar a otros que tienen una experiencia similar, no la misma, sino una experiencia similar. Y es ahí donde nace la necesidad de juntarse con personas que hablen el mismo idioma. ¿Cómo así? Cuando estamos hablando de culto, el culto tiene referencia a que un grupo de personas se reúnen a compartir una misma experiencia. Y para el catolicismo, nuestra máxima forma de expresar esa experiencia es la Eucaristía. No sé si les ha pasado a ustedes cuando hemos ido a algún retiro, y si es primera vez que vamos a retiro, la impresión es tan fuerte que muchas veces nos dicen, de testimonio, y el pobre recién converso todavía no ha sentado, no ha formado el concepto y no sabe qué decir. Y dice cualquier cosa, sí, estuvo bonito, y comienza a llorar. Y uno queda, qué llorón. Lo que pasa es que está procesando. Todavía no lo ha conceptualizado. Como no lo ha conceptualizado, no lo puede expresar. Y la única forma de expresarlo, ¿cuál es? A través del llanto. Entonces, ¿qué está diciendo? Que la experiencia ha sido tan fuerte y tan marcante que la única forma de expresarlo en ese momento es llorando. Ahora, cuando ya se sale al mundo
y siente todavía la inquietud de mantener aquella experiencia, eso lo hace buscar el lugar de culto, que para nuestro caso sería la Eucaristía, donde todos hablamos el mismo idioma, todos nos entendemos, todos comemos un mismo pan que se parte y se reparte. La primera etapa de su conflicto interior, ya entrando a Monseñor Romero, se va a dar en el periodo alrededor de su nombramiento como arzobispo. ¿Por qué? Lo traen de Santiago de María, él ya ha sido secretario del obispo, ¿cómo se llamaba? El que estuvo antes que él, Chávez y González. Él es el secretario de Chávez y González y a la vez el secretario de la Conferencia Episcopal. Para esa época, Monseñor Romero era considerado, el padre considerado un hombre de derecha, un hombre muy tradicional, muy del Concilio Vaticano II, si queremos, sí, pero hasta ahí. ¿Qué es lo que se va a dar? El rechazo del clero, la realidad de persecución a la iglesia. Comienza a perseguirse la iglesia producto de el documento de Medellín. Entonces, entre Medellín y Puebla se va a dar 10 años de persecución, 10 años de martirio, en donde nuestra iglesia pues, va a ser golpeada por esta situación. Y Monseñor Romero, claro, pues, no lo traen aquí como arzobispo, la gente que él va a liderar no lo quiere, y aparte de que la gente no lo quiere, ve que están persiguiendo a la iglesia, por un lado, y por otro lado están persiguiendo también a las personas que se le han encomendado, que serían el salvadoreño de Apieva. El asesinato de Rutilio es el desencadenamiento de la etapa de crisis. Su proceso de conversión encontró su eje crítico en dicho acontecimiento. Anda disperso con toda esa serie de problemas. Le matan al amigo y lo centran. Le ayudan, cae en cuenta que las cosas no pueden seguir así. Que ya no puede seguirse siendo el loco. Y es ahí donde da el paso. El desenmascaramiento de la realidad será la respuesta de la verdadera naturaleza de cierta concepción religiosa. Que viene la percepción de que todos somos hijos de Dios y lo que se le haga a un ser humano que es hijo de Dios, se le está haciendo al mismo Dios. Desde el aspecto filosófico, la filosofía se inspira en un determinado concepto de hombre, el hombre como persona o el ser humano como persona. El término persona designa filosóficamente un modo determinado de ver al ser humano. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el ser humano? A esta pregunta tiende a responder el término persona, presentándolo con una serie de connotaciones originales. El personalismo se ve aunado por una fuente de inspiración común, su concepto de persona como valor absoluto y la convicción de su altísima dignidad, que hay que defender y promover. Se subraya el carácter encarnado de la persona. El cuerpo es la parte esencial de su ser personal. Entonces no se puede separar. Lo que se le haga al cuerpo se le hace a la persona. Es una sola cosa. Es una sola cosa, que no vaya a pasar lo que pasó con un sacerdote, el sacerdote de, se me ha olvidado el siguiente pueblo, Ocicala. Este padre pues tenía contacto con la guerrilla del ERP, la parte de Morazán, antes de llegar al río Torola. Entonces él está en esa zona, tiene contacto con la guerrilla, está generando las comunidades eclesiales de base y la guardia lo agarra. Se lo lleva para San Miguel y comienza a torturar. ¿Qué es lo que va a pasar en esa tortura? La gente, los otros catequistas, van a donde el obispo de San Miguel, pero el obispo no hace nada. Entonces, estos se ven obligados a buscar a Monseñor Romero, y a Monseñor Romero quien se mueve a San Miguel para rescatar al padre. ¿Qué es lo curioso aquí? Lo curioso es cómo
se salta la autoridad de un obispo, el arzobispo, se salta la jerarquía, que cada quien es obispo de su diócesis, y arzobispo podrá ser, pero no puede incursionar en el territorio del otro. Sin embargo, aquí el concepto de persona y el ser hijo de Dios mueve a Monseñor Romero ir a rescatar al padre. Cuando entrevistan al obispo de ese momento, no me recuerdo quién era, Aparicio creo, no me acuerdo, comienza el problema de que el arzobispo tiene que venir porque el obispo de San Miguel no hizo nada. Entonces él comienza a justificarse. Dentro de su justificación él dice, sí, pero si lo tenía la guardia y lo estaba torturando, algo había hecho. Con eso arrancó. Y toda la gente, pucha, como hace semejante afirmación, ¿no? Y al final terminó diciendo, sí, es que él es obispo, él es sacerdote y es hombre y es sacerdote. La guardia lo agarró y lo torturó como hombre, no como sacerdote. Peor todavía, o sea, partió al hombre en dos y le sacó la parte de cura y le dejó la parte de carne. A la que estaban garroteando y torturando era la parte de carne. Y viene el concepto, y no era el mismo hombre el que estaban garroteando, no era el mismo cura. Aunque fuera don fulano, sigue siendo cura. Me explico, pero para él hizo la distinción, una muy mala decisión, una muy mala apreciación filosófica, teológica y antropológica. La persona no puede ser definida de una vez por todas, no es nunca algo ya acabado, no es sino que se está haciendo, es un proyecto en construcción. Cada uno de nosotros somos un proyecto en construcción. La prueba está que ahorita se están formando. La capacidad del ser humano de aprender nunca se acaba, sino hasta que muere. Hago la pregunta. Cuando uno se muere, ¿qué es lo último que deja de funcionar? Iris. Cuando uno se muere, ¿qué es lo último? Se dice que el oído. Sí. Ajá. Y que tiene relación el oído con qué, de forma inmediata. Con el cerebro. El cerebro es lo último que deja de funcionar. No es el corazón. Nosotros usualmente, se murió. Hay un proceso en donde la última bombeada de sangre que dio el corazón y se detiene, circula, llega al cerebro y hasta cuando el cerebro mueve toda esta cantidad de sangre y deja de funcionar, hasta entonces se declara la muerte. Entonces es curioso, ¿eso qué implica? Que el ser humano siempre tiene la capacidad de aprender hasta antes de morir. Hay gente que ya casi a morirse y se arrepiente queriéndose robar el cielo, y hay gente que lo logra. Aquí no podemos decir lo perdonaron, ese ya es problema de Dios, ese ya es problema de Dios si lo deja entrar o no, pero uno espera que sí, ¿va? Que en su capacidad, en su última capacidad, lo transforme. Y claro, está ante la muerte. Una experiencia fuerte. Claro que va a cambiar y va a cambiar de forma inmediata. Es parte de la grandeza del ser humano. O hay gente empecinada en que no. Pero ese ya es problema de ellos. Al decir que la persona debe ser considerada como un valor absoluto, se afirma que toda realidad no personal debe estar a su servicio y no al revés. Lo económico, lo académico, todo debe estar al servicio del ser humano, no al revés. Se afirma que toda realidad no personal debe estar a su servicio y no al revés. Están para el beneficio y desarrollo de la persona. Ello exige la creación de un espacio o ambiente propicio para que la persona pueda desarrollarse y vivir de acuerdo a su propio valor y dignidad. Dicho espacio consiste en el respeto a los derechos y el cumplimiento de los deberes que conciernen a toda persona, por el simple hecho de ser persona. El reconocimiento del valor y de la dignidad
de las personas ha de dar también a nivel social, político, jurídico y ético. Es todos los ámbitos, no se puede separar. Cuando estamos ante una realidad, yo tengo que ver la realidad en su totalidad, no la puedo ver de forma parcial. ¿Por qué no la puedo ver de forma parcial? Porque entonces estoy fraccionando la realidad. Un ejemplo de eso es lo que pasó en las elecciones. Todos los partidos lo vieron desde sus respectivos partidos. No vieron desde lo que la gente estaba percibiendo. Y mire la tanateada que les pegaron. Los derechos son exigencias que brotan de la naturaleza misma de la persona, del reconocimiento de su valor absoluto y de su dignidad. Esta sería la perspectiva para entender a Monseñor Romero. Veamos a Monseñor Romero. ¿Algún comentario? Sí, Julio. Hermano, solamente quizás abonando un poco a lo que se hablaba al principio, ¿verdad? Que el general que estuvo a cargo de la masacre de 1932, donde más o menos murieron de 15.000 a 30.000 personas, se llamaba Tomás Calderón, que sí, realmente es el abuelo de Calderón Sol, ¿verdad? Abuelo Calderón. Sí, correcto. Y también quizás hacer un poco de mención, ¿verdad? Del origen de estos partidos que se convierten posteriormente por ahí de los años 80, que es el Frente Farabundo Martí, de la fusión de varias organizaciones. Es interesante ver la figura de Farabundo Martí, ¿verdad? Que al principio pues que es hijo de un alcalde de Oteotepec, que parece que queda ahí por la Libertad, ¿va? Sí. Y estudió en un colegio católico, ¿va? Sí. Y donde se graduó de abogado también, ¿va? Y en ciencias políticas. Eso sí, no sé. No fue tan chichunte. Yo pensé que era un campesino común y corriente. No. Pero, no. Pero sí es bastante. Era bien formado. Era bien formado, correcto. Bueno, realmente no traiciona sus principios, ¿verdad? Y por eso fue fusilado, ¿verdad? En 1932, Sí. parece que el 1 de febrero. Entonces, Sí. incluso por defender esta resistencia, ¿verdad? Correcto. Y luego pues el frente pues toma su figura y la convierte como su máximo, ¿verdad? Estandarte. Ya en la mera, ya de los 80, ¿verdad? Por ahí donde ya el conflicto fue ascendiendo ya a mayores escalas. Correcto. ¿Verdad? Solo que, ajá. Ajá, no, diga. Solo que Farabundo no perteneció al Partido Comunista, sino que él era del Socorro Rojo. Correcto, sí, no fue. Aunque le dicen que fue comunista, No. porque como cuando le iban a fusilar, dicen que mandaron a 2 sacerdotes y les dijo que no tenía pecado de qué arrepentirse, ¿verdad? Porque como que había perdido un poco la fe en eso. Incluso les hace la pregunta que si es correcto que la gente, ¿verdad?, del gobierno de ese entonces, pues se apropie de las tierras de los campesinos y los maltrate. Les hacen un cuestionamiento a ellos, ¿verdad? Pero sí, interesante cómo ha venido evolucionando todo esto, ¿verdad? Que como usted decía, hoy el frente, pues la penqueada, bueno, los otros partidos que al final pierde su identidad por parte de las cúpulas, realmente la gente pues logra pues ver, quizás leer la realidad que en estos momentos nos está afectando a todos, ¿verdad? Interesante. Sí. Y la iglesia también pues como creo que se ha quedado un poco corta en la historia, nuestra iglesia salvadoreña de hoy en día, porque como dice el Papa Francisco, ¿verdad? Una iglesia pobre para los pobres, porque realmente si la iglesia está casada con el poder, se le quita la parte profética, porque no puede anunciar ni denunciar, ¿verdad? Porque si denuncia, pierde los privilegios, como vimos por ahí, ¿verdad? Con unos obispos, ¿verdad? Que realmente da un poco de tristeza que nos metamos en eso, pero no se puede obviar la realidad que vive y que también envuelve a la iglesia, que la iglesia es la que va también
siendo parte de la historia y nosotros que somos la iglesia en sí, ¿verdad? Pero sí es interesante Correcto. todo esto, ¿verdad? Solamente esto. ¿Qué es lo importante en todo esto que tiene que enfrentar Monseñor? Es como ciertos sectores de la iglesia, bueno, ordeno el pensamiento, va a aparecer FECAS, que es una federación de campesinos católicos salvadoreños. Esta federación, pues, es un planteamiento de la democracia cristiana y toma su ejemplo de Venezuela. La traen aquí, no les da resultado, a la democracia cristiana no le da resultado, y quedan un grupito en la parte de Suchitoto. ¿Qué es lo que va a suceder? Pues se van a topar con el padre Inocencio Alas y con su hermano, los hermanos Alas, y esto pues van a comenzar a trabajar en favor del campesino, y es ahí donde esta gente viene aquí y comienza a trabajar juntos, lo que es FECAS y los padres. Entonces comienza a agarrar una fuerza increíble el movimiento campesino en ese lado. ¿Y qué es lo curioso? Tanto Inocencio Alas como Rutilio Grande, estamos hablando de ¿cómo se llama este cerro? Guazapa, está Guazapa aquí, de este lado está Suchitoto y del otro lado está Aguilares. ¿Qué es lo curioso? Los dos sacerdotes fueron a estudiar a Lipla, a Perú. Es el Instituto de Pastoral Latinoamericano. ¿Y qué es lo curioso? Los dos llevaron una misma forma de pastoral, y eso pues va a ser, si le seguimos la línea, uno de los bastiones fuertes de la guerrilla, lo que es el Cerro de Guazapa. Entonces vamos viendo cómo el trabajo pastoral que hacen estos dos sacerdotes pues va a terminar de volver tierra fértil. Y aquí hay que decirlo, y hay que decirlo con su nombre santo y seña. La izquierda se come a los movimientos de iglesia, se los comió. Y eso yo le he dado una investigación, y tanto es así que las FPL se come FECAS, y el FAPU, que era una organización, era un grupo de reflexión creado por Inocencio Alas. Inocencio lo deja porque mira que está agarrando otro rumbo y se lo apropia la resistencia nacional. Vamos viendo cómo todo el sector iglesia comienza a ser comido por la izquierda, y a eso Monseñor no es ciego. A Monseñor le llega la información, está bien informado, y eso a él lo pone en crisis. Me explico. Está por este lado el problema de FECAS, y allá en Oriente ya crearon ¿cómo se llama este movimiento de campesinos? La UTC, la Unión de Trabajadores del Campo. Entonces, la CFPL va a agarrar la UTC, ha observado cómo la iglesia está trabajando con el sector campesino, y al final se los come. Se los come. Y esa parte de la historia, la iglesia no la ha querido desentrañar, no lo ha querido aceptar, pero así es. En la parroquia donde participaban mis papás, después de Medellín, entre Medellín y Puebla, llegaron del movimiento guerrillero y persuadieron a todos los grupos, y se ha llevado a todos los cuadros formados. El párroco era un mérino, preocupado en formar a la gente. Y vino la izquierda y se los llevó, y bien chicha, y bien chivo, se los llevó, y se los llevó ya preparado. Y el padre quedó sin ningún agente pastoral, a todos se los llevaron. Entonces uno se queda, bueno, ¿qué pasó? Ahora podemos ver cómo van las dos cosas a la par, el reino de Dios con el proyecto de izquierda. Van paralelos, y hay un momento en que se juntan, y en un momento en que se cruzan. Y ahí tenemos nuestro movimiento guerrillero, el de aquí de El Salvador y Nicaragua. Yo me atrevería a decir que un 60-70% del FMLN venían de la feligresía católica. Y
Por eso la izquierda va a agarrar la bandera de Monseñor Romero como un estandarte, porque sabe que hay mucho católico que lo va siguiendo. Mucha gente que toma la decisión con el asesinato de Monseñor Romero. Entonces vamos viendo cómo se da una situación de ir caminando sobre el filo de una navaja y se corre el peligro que tarde o temprano o agarre para la izquierda o agarre para la derecha, que se deslice. Sigamos. Qué barbaridad, qué galillo de esa que va gritando. Bueno, no me quiere cargar la presentación. Entonces vamos viendo cómo Monseñor Romero se enfrenta con todo eso. Y todo el mundo le consulta, y él enfrentándose con la realidad. Por un lado, las organizaciones sociales, por otro lado, el movimiento guerrillero, por otro lado, los gentes que le han secuestrado a algún familiar. Y ante esa realidad, para Monseñor era golpeante, no tener que dar palabras de aliento, tener que moverse, o sea, era una situación bien complicada. Vamos a ver si me cargó. Todavía no. Bueno, una de las experiencias que a mí me llamó la atención de Monseñor Romero es todos estos muertos que están en la iglesia del Rosario. Se da una toma de la iglesia por parte de las LP28, era la gente de Morazán que había venido aquí y se toman la iglesia en Rosario, pero anteriormente ha habido una marcha y ha habido una persecución, ¿verdad? Se ha dado un enfrentamiento y la gente regresó a la iglesia. Cuando regresa a la iglesia se encuentran que hay dos personas que nadie conoce. Entonces todos se quedan, bueno, ¿y aquí qué onda? ¿Cómo es posible que estos dos estén aquí? Y claro, eran dos infiltrados de la Guardia Nacional que en la trifulca se habían metido, perdiendo de vista que todo lo que estaban ahí venía de un mismo cantón. Error. Y los tenían al fondo de la iglesia. Esa iglesia es bien característica, es un cajón, pero es bien cerrada y los tenían en el último rincón. Entonces, cuando ya han, ¿cómo sería? El problema se va a dar de la siguiente forma. Viene una manifestación a tomarse la iglesia está tomada y se van para el Ministerio de Trabajo, que estaba como a 3 cuadras hacia abajo, buscándose la Juan Pablo, que también estaba tomada. En ese proceso, la Fuerza Armada deshace la manifestación y hay un montón de muertos. La gente va a agarrar a los muertos y los va a llevar a la iglesia del Rosario. Los tienen allí y en esa trifulca de llevar muertos y la corredera de que la Fuerza Armada está deshaciendo la marcha, se infiltran dos. Cuando comienzan a preguntarse todos los que se han tomado la iglesia, ¿quiénes son? Descubren que son dos infiltrados. ¿Qué es lo que va a suceder? El ejército tiene lo característico, dos cercos alrededor de la iglesia del Rosario. Y el párroco de la iglesia, de dicha iglesia, que era este padre Leclerc, que ya murió, pues llama a Monseñor Romero. Y se va a Monseñor Romero. Y se topa con el primer cerco. Y lo detienen y él se baja. Dice que la gente le preguntaba a qué iba. Bueno, me han pedido que venga a ver si a mediar aquí entre la Fuerza Armada y la gente que se ha tomado la iglesia. Y que toda la gente, todos los soldados va de putearlo, va de insultarlo. Y él agarró el rosario y comenzó a rezar, comenzaron a caminar. Y este testimonio es lo del motorista. Dice que se detuvo y le pregunta, mira, ¿y si nos disparan, qué hacemos? Y el motorista se queda, ¿qué pregunta? ¿Qué miedo? Miremos, aquí lo que hay que hacer es tirarse al suelo y buscar un lugar donde escondernos. Vaya. Y siguieron caminando y él siguió rezando.
Más adelante se detuvo y le dice, mira, ¿crees que ese murito detiene la bala? Ah, monseñor, yo digo que sí, aquí la pila, tirarse rato del suelo y pedirle a Dios. Se sigue rezando y llegan hasta la iglesia y cabal, ahí estaban los dos militares. ¿Qué fue lo que hizo monseñor? Sacarlos y entregarlos. Se van, deshacen el cerco militar, dejan a la gente en paz. Cuando él está en el Palacio Episcopal, estaba todavía en el Palacio Episcopal, lo vuelven a llamar y le dicen que hay 2 policías perdidos que están ahí adentro. Y monseñor les dice, acabo de venir de allí, habían 2 soldados y ya los entregué, que ustedes no se comunican, o sea, hable al cuartel y pregunte y le van a decir que habían 2 soldados que yo ya los saqué. A los 10 minutos vuelven a llamar, no, es que a nosotros nos faltan 2 policías. ¿Qué le tocó a monseñor? Volver a ir a la iglesia, entrar a ver, llevar a un mediador de la policía que fuera a verificar que no estaban ahí. ¿Cuál fue la sorpresa? Que mucho tiempo después, que este padre Leclerc comenzó a averiguar de todos los muertos que estaban allí. De todo dan razón, menos de 2. A esos 2 nadie los conocía. Y amarrando cabos, se cae en la cuenta que esos 2 eran infiltrados de la policía dentro de la marcha y fueron asesinados por la misma policía en la trifulca que se armó. Cuando estaban llevando los muertos, los llevaron allí y los enterraron. Son de los únicos 2 que no hay datos. Y ahí vemos cómo monseñor se topa con todo ese estrés, con toda esa situación caótica de ese momento. Y claro, pues él tiene que dar una postura, tiene que dar una solución a los problemas. Él no se puede quedar callado. Y ahí lo vemos a él todo sencillo, todo tranquilo, pero cuando se paraba ante el ambón a hacer una reflexión, ese hombre se iluminaba, ese hombre se encendía, se aventaba unos discursos, cosas serias. ¿Verdad? Aquí hay gente que quizás los escuchó en su tiempo. A mí me mandaban a comprar las tortillas y yo me acuerdo que en todo el camino hacia la tortillería yo iba escuchando la misa. Toda la gente le escuchaba. Y uno no perdía, al ir caminando por la calle, uno iba escuchando en las radios de la gente la misa. Y ahí vamos viendo cómo toda esa situación golpeante, pues quiera o no, tarde o temprano, pues van a pensar en ejecutarlo. La muerte de él, hay muchos cabos sueltos todavía que en la actualidad están saliendo. En la actualidad están saliendo. Hasta se habla de militares argentinos asesorando a los militares salvadoreños como medida de Estados Unidos para crear los escuadrones de la muerte. Y hay un trabajo curioso, hay un video que se llama Escuadrones de la Muerte El Salvador. Es un documental español, no francés. Y habla de cómo los Escuadrones de la Muerte es una escuela francesa y de Francia se viene a Sudamérica, a Argentina, y estando en Argentina forman los Escuadrones de la Muerte, Estados Unidos se da cuenta y baja a aprender esa táctica francesa. Y después, cuando ellos se empantanan en la guerra del Vietnam, son llevados estos franceses a Estados Unidos a formar la Boina Verde. Entonces ahí vamos viendo cómo se va estructurando el caminar que se va dando a lo largo de la historia, y hablan de que es un argentino el que le disparó a Monseñor Romero, un militar argentino. Pero ahí ya, hasta ahí habría que agarrar a los actores intelectuales. Bueno, ¿hay alguna pregunta o comentario? ¿Sí, Iris? No, quizás solamente, pues al escuchar, ay, nuestra historia, ¿verdad? Parte de nuestra historia nos remonta y puchica, y como que van pasando a cabal, ¿verdad? Las escenas, diferentes escenas, que unas que vimos, otras que escuchamos, otras que bueno, uy,
remover muchas cosas, ¿verdad? Sí, Sí, solamente. Es serio, porque cuando uno escucha y uno que es contemporáneo a esa época, uno va amarrando y va lloviendo la información y uno solo la va agarrando y la va agarrando y la va amarrando y la va amarrando. Es cosa seria. Y lograr descubrir el asesinato de Monseñor, ¿verdad? Yo creo que con la canonización, el documento que comenzó a hacerse público arrojó muchas cosas. Después del asesinato dieron conferencia de prensa a los asesinos. Es curioso, yo no sabía de eso, sino hasta ahora que apareció el documento de Roma, donde entrevista el investigador de Roma, entrevista a periodistas que estuvieron en esa conferencia de prensa. Los escuadroneros convocan una conferencia y ellos dicen y asumen el asesinato de Monseñor. Es curioso, yo eso no lo sabía. Hasta ahí mi información no llegaba, pero gracias a Dios que está saliendo. ¿Algún otro comentario? Sí, hermana. Buenas tardes, Raúl. Gusto de Bueno, verlo. gracias. Quizás yo como nicaragüense y a la edad que tengo, he conocido todo lo que he aprendido en la congregación, ¿no?, de Monseñor Romero, pero en muchas parroquias donde he estado, quizás una de las cosas que me ha generado a mí como mucha inquietud y mucha tristeza es que Monseñor Romero, muchos lo conocen como el izquierdista, ¿verdad? No el pastor. Mucha gente lo ve desde ahí, desde un color, no como el defensor de la vida, el defensor de la fe también, que es como usted lo está planteando y como realmente es, pues, un pastor de verdad. Y quizás el desconocimiento de toda la historia, o más que el desconocimiento, la indiferencia misma, ¿no? Que fue notoria en muchas parroquias. De hecho, me recuerdo que cuando fue su canonización en la parroquia donde yo estaba, en la Unión Centro, se alquilaron 4 buses para ir. Y el padre pensaba de que no iban a alcanzar los buses, y sucedió que solo fue un bus e iba vacío, porque la gente no tenía ni idea de quién era Monseñor Romero. También yo creo que ese es un papel del que nosotros somos responsables como agentes de pastoral, ¿no? Porque Sí, no es tanto el promover, sino no lo damos a conocer en su esencia, un hombre que es para nosotros una luz y un ejemplo también a seguir, porque aunque no estemos en guerra de la manera en que estuvimos en ese tiempo, hay otras formas en las que nos están aplastando también, y habrá que exacto. hacer algo como agentes. Entonces, creo yo que es importantísimo todo esto, especialmente para nosotros que acompañamos comunidades también, y que no lo dejemos ahí, ¿verdad? Ni en el cuaderno, ni en el simple oír, sino también podamos nosotros tomar acciones concretas desde lo que somos. Solamente. Gracias. Dice que lo que usted dice, hermana, tiene razón, pero es necesario ubicarlo en su contexto. La Unión, me dijo. La Unión, La unión. exacto. Ahí estuvo un sacerdote que era sacerdote castrense. Era el encargado de la naval y un centro de formación que estaba ahí, el CENFA. Entonces, claro, él era el párroco de la Unión Centro, del pueblo de la Unión. Entonces, si la información que tenía giraba en torno a los militares, lo que él iba a absorber era que él era izquierdista, que él era comunista, y eso transmitió a la gente, lastimosamente. Y tanto se dio problemas, incluso ya muerto en su canonización, que aquí el eslogan que quisieron hacer es Monseñor Romero, mártir por amor. Y yo me quedé, puchiga, ¿qué forma más vil de manipular el concepto?
Mártir por amor, si es que no existe un mártir por amor, a él lo han matado por odio a la fe. Él no pidió péguenme 2 balazos, péguenme un balazo, no. A él lo mataron, y lo mataron por odio a la fe. Primero Héctor y después yo. Héctor. Bueno, entonces démosle yo. Es que se nos olvida activar el micrófono. Creo que ahí está, hermano, el error. Bueno, entonces vamos viendo cómo... Sí, hermana yo. Julio, ¿he levantado la mano? Con respecto a lo que decía la hermana, el gran problema que está rodeado la figura de Monseñor Romero es que tanto la izquierda como la derecha han manipulado su figura. Y muchas veces nosotros nos quedamos con lo que oímos o con lo que dicen de las personas, ¿verdad? Y allí creo que está el gran problema, porque como usted dice, pues hay muchos sacerdotes que hasta en la actualidad no lo quieren, ¿verdad? Les sigue incomodando. Y nuestra falta muchas veces de cultura es lo que nos hace pues tener como esa parte pues de ignorancia en las cuestiones de quiénes son realmente a veces los personajes. La figura de Monseñor Romero es rica para nuestro país, para toda la iglesia en sí, para hasta el punto que se llama el Santo de América, ¿verdad? Y, Sí. y que su obra pues está casi en la mayor parte de todos los países. Lastimosamente, como decían también cuando en los momentos de canonización, ojalá que la figura de Monseñor Romero no quede como la mayoría de santos que tenemos, ¿verdad? Que tenemos devoción hacia ellos, son los santos de pared, ¿verdad? Así en las imágenes y nada más, pues, no trasciende realmente lo que realmente ellos, el legado que han dejado, ¿verdad? Como darnos ejemplos de cristiano, en sí, en qué consiste ser cristiano, ¿verdad? Eso creo que nos cuesta mucho. Creemos que a veces con ir a misa, con participar en las actividades de la iglesia, pues ya estamos cumpliendo con el decir ser cristianos, y eso va más allá, es un compromiso, un estilo de vida, ¿verdad? Más que todo, solamente eso. Ok. Un último comentario. Buenas tardes, paz bien. Así bien. Pues solo compartir mi experiencia que tuve en una misión allá en Morazán. Fue para un mes de octubre, todo el mes, y es bonito conocer donde Monseñor pues estuvo. Y también lamentable ver cómo todavía en esos lugares se respira ese dolor que estos hermanos vivieron. Y me recordaba ahorita que usted compartía de esa iglesia del Rosario, cómo la gente le tiene un respeto a estas personas que murieron en esa iglesia, ¿verdad? Y lo bonito que Sí. decirles, va a conocer nuestra historia, sería bonito hacer como un tour por esos lugares y conocer más, empaparnos más de nuestra historia, que sabemos que es parte de nuestra iglesia y también de nuestra vida. Entonces creo que eso sería para las nuevas generaciones conocer más de lo que hoy nosotros estamos enriqueciéndonos con la vida de Monseñor Romero. Exacto. Héctor. Tenía un pequeño problema, no me servía el micrófono. Ajá. Con respecto, me llamó la atención lo que decía la hermana de eso de que en la Unión pensaban que iban a llenar 4 buses y al final no llenaron ni uno. Y me hace recordar, nosotros tenemos una hermana de la iglesia que es de esta zona de Cabañas. En ese tiempo, cercano a la muerte de Monseñor Romero, de hecho hasta hace poco, el obispo de esa zona, yo creo que usted lo debió conocer, era uno de apellido Barahona.
Sí. Este obispo era anti Romero, de esta gente bastante radical, ¿verdad? Y así tengo entendido que hubieron bastantes obispos que estaban en contra de Monseñor Romero, ¿eh? Incluso uno conocido por todos, Monseñor Tobar, no ha sido tan allegado a Monseñor Romero hasta ahora, que ha cambiado un poco, ¿verdad? Entonces, en muchas de las parroquias incluso llegó un momento en que se prohibía hablar de Monseñor Romero. Esta hermana pertenece a una comunidad del lado de Ciudad Victoria, Cabañas, que se llama Santa Marta, una comunidad muy golpeada en el tiempo de la guerra, hasta el punto que toda esa comunidad estuvo exiliada en Honduras. Estuvo asilada en Honduras, o sea, viviendo en las montañas de Honduras, huyendo de la guerra. Y esta gente sí era la única comunidad en toda la diócesis, que es la diócesis de San Vicente, era la que, bueno, de hecho creo que todavía pertenece a la diócesis de San Vicente. Toda esa diócesis tenía prohibido hablar de Monseñor Romero. Entonces yo creo que por eso es que hay muchas comunidades católicas que de Monseñor Romero no saben nada, y lo poco que saben lo saben mal, porque lo que decía la hermana, muchos, o sea, hasta el día de hoy, incluso yo escuché de gente de iglesia comprometida expresarse de Monseñor Romero como de un guerrillero, así, en una forma bien grotesca. O sea, se referían a él, no, ese hombre era un guerrillero, o sea, él lo mataron por guerrillero. Y hay muy poca formación en cuanto a la figura de Monseñor Romero, ¿verdad? Entonces yo creo que no es de extrañar, y yo creo que varias diócesis pasaron por ese proceso en el cual Monseñor Romero no era aceptado. Eso era lo que quería aportar. Sí, y lo que usted dice tiene razón, Héctor, lo que decís, porque prácticamente con él solo estaba Monseñor Rivera y Dama, solo los dos solitos. Uno aquí en San Salvador y el otro allá en Santiago de María, y ahí todos eran contrarios a él. Y lo malinformaban. Enviaban informes a Roma hablando mal de Monseñor. Y con quien va a tener un encontronazo bastante serio va a ser con Juan Pablo II, tomando en cuenta que Juan Pablo era polaco y había vivido lo que es el comunismo polaco, una persecución eclesial bastante fuerte. Entonces, eso a él, al Papa, le daba como temor que a Monseñor la izquierda se lo arrastrara. Pero yo creo que Monseñor estaba claro, o sea, era un hombre de oración, era un hombre culto, o sea, leía, se preparaba, se asesoraba. Él todos los viernes y sábados se reunía con su equipo para discutir el tipo de prédica que iba a hacer, discutirlos, ver qué cosas iba a tocar, qué consecuencias políticas podía tener, qué consecuencias legales podía tener. O sea, era un hombre bien preparado, o sea, bien asesorado. No era así nomás alagartado o así arrebatado en ningún momento. Era un hombre muy cauto, era un hombre muy listo. Y el espíritu se lo tomaba cada vez que predicaba, porque escuchar las prédicas de él siguen siendo actuales, siguen siendo aplicadas al 2021, a pesar de que él fue asesinado en el 80. Bueno, vamos a llegar hasta aquí y nos vemos en la próxima clase. Bueno, gracias.